Hola gente, bienvenidos a otro video del capítulo 5. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 5, la segunda parte, sí, corresponde al capítulo 6 de Wooldridge y que trata algunos temas, algunos más importantes que otros, así que vamos a tratar de hacer foco en los más relevantes, y dado el poco tiempo que tenemos. El primer tema es el de las transformaciones escalares, ¿sí? Este capítulo 6 de Wooldridge básicamente ahonda un poquito más en las temáticas que ya vimos de forma funcional, de bondad del ajuste, profesores, entre otras cosas, ¿sí? Así que esta comienza con el tratamiento de qué sucede con los resultados que tira el mínimos cuadrados ordinarios cuando cambiamos o hacemos transformaciones escalares en los datos. ¿Qué quiere decir transformación escalar? Que yo cambio la unidad de medida de mi estimador, ¿sí? Es decir, un estimador que lo tenía medido en pesos, lo paso a medirlo en miles de pesos. Por ejemplo, un precio, o el precio lo paso a medir de pesos a dólares. Estoy multiplicando la variable por una constante, básicamente, el tipo de cambio, o dividiéndolo, o 1 sobre 1000, ¿no? Para pasar de pesos medido en pesos a medido en miles de pesos. Entonces, es obvio que, o sea, sería artificial, digamos, si las estimaciones de MSO, por ejemplo, la bondad del ajuste, la capacidad predictiva del modelo, cambiasen, o los p-valores, los test de hipótesis, cambiasen los resultados cambiando estas cosas, la unidad de medida de la variable, ¿sí? Entonces, Wooldridge muestra simplemente en el libro, que se puede ver con matemática, que haciendo estas transformaciones no afecta los errores estándar, no afecta el R cuadrado, ¿sí? Lo único que cambian son los valores de los coeficientes, que es obvio que tienen que cambiar los betas para acomodar estas nuevas unidades de medida, ¿sí? Ya la variable i, si no se mide en la misma unidad de medida, tengo que cambiar mi beta, mi coeficiente beta, respectivamente. En vez de ser el efecto en pesos, ¿sí? Sería el efecto en dólares, pero todo lo demás sigue igual. Lo mismo, cambiando las variables, las unidades medidas de i y o de las x, solamente conduce a cambios en los coeficientes y en el valor de los errores estándar, porque se miden en las unidades de medida de i de x, ¿sí? Pero nada de las propiedades del modelo, ni del ajuste, ni de la significatividad va a cambiar. Bien, el tema más importante es, un tema más importante que el anterior es el de los coeficientes beta, ¿sí? Esto no es difícil, hay por ahí gente que se confunde con esto, pero es muy sencillo en realidad. Tiene que ver con lo que vimos antes, de cambiar de alguna manera las variables que analizamos. Estos coeficientes beta son los coeficientes que surgen de transformar las variables al estandarizarlas, o sea, las variables y las variables x. Puedo estandarizar todas las x y todas las y, o solo la y, o solo las variables x, ¿sí? O sea, puedo hacer como 3 opciones posibles: estandarizar todo, estandarizar solo y o solo las x. Bueno, en realidad, para ciertos fines es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estandarizar las x. Ahora vamos a ver para qué sirve, pero básicamente ustedes piensen que si tienen un modelo de regresión y se preguntan qué variable de las x, o sea, cuál variable x de las, qué sé yo, tienen 5 variables explicativas, cuál de todas tiene mayor efecto sobre y. Cuando digo mayor efecto, quiero decir que explica mayor variabilidad de y, o sea, es capaz de predecir una mayor parte de y, ¿sí? Una forma de ver, podrían decir, bueno, el modelo, para ver cuánto explica el modelo, la variable y, usamos el R cuadrado. Entonces podría decir, bueno, ¿cuál de mis variables x es la responsable de una mayor parte del R cuadrado, del coeficiente de determinación, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, ¿cuál x es más importante? Fíjense un detalle. Para pensar eso, pueden partir pensando que, bueno, la variable que tiene el coeficiente más grande, el beta más grande, ¿sí? El beta 1, el beta 2, el beta 3 más grande, es la que tiene mayor peso.
Eso en parte está bien porque obviamente el peso, el poder explicativo de la variable depende de beta. Un beta igual a 0 o cercano a 0 explica muy poco, va a producir que la variable x en cuestión explique muy poco, pero no solamente depende de eso, ¿sí? No solamente depende de eso. Pero bueno, antes de entrar en eso, esa es como la pregunta que vamos a responder, que podemos responder con estos coeficientes. Pero antes de eso, también pensemos qué significa estandarizar una variable x o una variable y. Recordemos que restarle la media o el promedio de esa variable y dividirlo por el periodo estándar, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahí es lo que se llama centrar la variable en cero, porque la media de una variable estandarizada es cero, es decir, su media cero la centramos en cero, y luego normalizamos su varianza para que sea igual a 1, ¿sí? O sea que si estandarizamos todas las variables x, dense cuenta que todas las x van a tener la misma varianza. Yo tengo una variable x que es años de educación, otra que es sexo, otra que es años de antigüedad, ¿sí? Para explicar el salario de los trabajadores. Si yo estandarizo, pero antes de estandarizar, cada variable tiene su propia variabilidad, ¿sí? Años de educación va a tener más variabilidad que antigüedad, y estas dos van a tener más variabilidad que sexo o que género, ¿no? Bien, ahora al estandarizar las variables, ¿qué sucede? Las tres variables pasan a tener idéntica varianza. Por lo tanto, ninguna va a tener más variabilidad respecto de su media que las otras, ¿sí? Y eso es clave para después ver cuál de las variables x tiene mayor impacto. Por esto que decíamos, una variable puede explicar más, una variable x puede explicar más ahí, no solamente gracias a su coeficiente, sino también a que varía más o tiene mayor variabilidad, ¿sí? Alrededor de su media. Bueno, para eso vamos a ilustrar sobre la marcha con el script de R que se llama Cap 5 2016 parte 2, ¿sí? Es la segunda parte del capítulo 5. Acá vamos a hacer el tema de los coeficientes beta, vamos a ilustrar. Fíjese si yo creo una variable x1, que es un media 10 más un R norm, x2 también de media 10, las dos de media 10, nada más que x2 tiene una varianza más grande, una varianza igual a 16, ¿sí? El error estándar es 4, y luego creo la variable y de esta forma, ¿sí? Que depende de las variables x1 y x2. Bueno, fíjense si yo hago la regresión hago esta regresión y me pregunto, ¿cuál de estas variables, x1 o x2, es más importante de y? ¿Sí? ¿Cuál de estas dos variables es más importante explicando la variabilidad de y? Bueno, en este caso, obviamente, si alguien piensa que puede pensarlo, podrían hacer una regresión simple de y contra x1 primero y de y contra x2 primero, ¿sí? Viendo el r cuadrado de cada una de las regresiones simples. Eso porque solo en este caso es válido, porque las dos variables x1 y x2 son independientes, es decir, una no depende de la otra, ¿sí? O sea que podrían hacer ese ejercicio en este caso, pero en la realidad en una aplicación normalmente las variables x tienen correlación, ¿sí? Así que incluso acá de casualidad, si correlacionan x1 y x2, no va a ser cero la correlación, y eso puede meter un ruido en ese ejercicio de hacer las regresiones simples, ¿sí? Pero en la realidad no se da que las variables x tengan correlación cercana a cero, por lo tanto, este ejercicio de hacer las regresiones simples de y contra cada variable x no resulta bueno para ver cuál explica más la variable x. Sencillamente porque ya saben el tema del sesgo, ¿no? Cuando omiten las otras variables, si están correlacionadas con la que dejan en el modelo, los efectos de estas variables omitidas van a estar incluidos en el coeficiente de la variable que dejaron en el modelo. El sesgo por omisión, ¿sí? En simple es el cuadrado, no es informativo de la parte que está incluida en la regresión simple, ¿no? Porque están todas las otras variables también ahí sesgando la regresión. O sea que ese que vamos a hacer ahora, que es el coeficiente beta, para ver cuál de las x tiene mayor efecto sobre y.
cuál es más importante explicando la variabilidad de I. Bueno, entonces, acá ellos pueden decir, bueno, 3,78 tiene el efecto de x1 y 1,4 el efecto de x2. Bien, acá podrían decir que x1 tiene mayor peso, ¿no?, que x2. Claramente tiene más del doble de efecto, ¿sí? Ahora les pregunto, bueno, acá lo ven, ¿no? Acá lo ven en el DGP, podemos verlo acá, que conocemos el DGP. Parece que 4 como coeficiente tiene más peso que 1,5, ¿sí? Fíjense, básicamente, si ustedes quieren ver cuál de las dos variables explica mayor variabilidad de I, tienen que decir, es básicamente preguntarse qué componente tiene más variabilidad. Este, 4 por x1, o este, 1,5 por x2. ¿Cuál tiene mayor varianza? Con eso ya está, ¿sí? Ya responden la pregunta. Ahora, depende la varianza de este término y de este término. Depende de la varianza y también por cuán grande sea la variable. Acuérdense que una constante más grande multiplica los valores de la variable, al multiplicar los valores de la variable x, ¿sí? x1 y x2. Entonces, claramente, este componente tiene la ventaja de tener un coeficiente más grande y este la ventaja de tener la desventaja de tener un coeficiente más con otro componente importante, la varianza de x1 y x2. ¿Cuál tiene más varianza? x2, ¿sí? Que tiene una varianza de 16, mientras x1 tiene una varianza de 1. Es tremendamente más variable x2. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿cuál va a tener el efecto más grande? Bueno, si yo conozco el DGP lo puedo calcular con una fórmula, ¿sí? Pero esto yo no lo conozco, o sea, lo tengo que ver con mis datos, con mi muestra. Igualmente, dentro de mi muestra puedo ver eso. Puedo ver qué varianza tiene o error estándar tiene x1 y cuál tiene x2. ¿Está? Bueno, para hacer eso en un solo paso, pueden hacer, si hacen los coeficientes beta, bueno, acá está la pregunta, ¿no? ¿Cuál regresor explica mayor variabilidad de I? Bueno, en esto influye, como dijimos recién, tanto el efecto estimado como la variabilidad del regresor, o sea, tanto el coeficiente estimado, el beta, como la variabilidad del regresor de cada x. Entonces, si graficamos, por ejemplo, fíjense, esta es la comparación de variabilidades de x1 con x2. ¿Ven? x1 tiene una variabilidad muy pequeña, alrededor de 10, y x2 una variabilidad mucho más grande. Eso es lo que decíamos, ¿sí? Lo que dijimos recién. Ahora, lo malo es que x2, que tiene más varianza, tiene un coeficiente menor que x1, por eso ahí no sabemos cuál es la más relevante. Entonces, lo que hacemos a continuación es justamente estandarizar, ¿sí? Para responder a esta pregunta, ya les adelanto qué variable x explica mejor o mayor proporción de la variabilidad de y. No hace falta estandarizar y, no hace falta, ¿sí? Lo hacemos para probarlo simplemente, pero el stata trae una opción de hacer coeficientes beta con una opción que justamente se llama x, y escriben beta, y les tira la misma regresión con las variables así estandarizadas, como acá. Acá lo hacemos a mano para que quede claro lo que estamos haciendo. Le llamo iEst, xEst, x1est y x2est a la estandarización, ¿ven? Y con esas variables estandarizadas hago la regresión. Esto es ni más ni menos que lo que hace el stata cuando usamos el comando beta, ¿sí? Estandariza las variables y hace la regresión. Pero fíjense que acá voy a hacer la regresión de las variables y sin estandarizar y x estandarizadas, porque con esto es suficiente para responder a esta pregunta. ¿Qué regresor explica mayor variabilidad de y? ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que discutimos hoy. Esa pregunta se responde comparando estos componentes, este contra este, ¿sí? Y una forma es estandarizar previamente x1 y x2 para que la varianza de
de lo que quede de x2 estandarizada y de x1 estandarizada sean la misma, sea igual a 1. Entonces todo se remita a la comparación en los coeficientes. Es decir, cuánto estimo de coeficiente para x2 estandarizada y cuánto estimo para x1 estandarizada, que no me lo dice 4 ni 1,5, son otros números. Entonces, regresar esto y contra las x, ya respondo la pregunta, porque estoy poniendo en igualdad de condiciones x1 y x2 en función de sus varianzas. Las dos tienen varianza 1. Así que lo único que tengo que ver es el coeficiente estimado. ¿Se entiende? O sea que lo bueno de la regresión beta, o de coeficientes beta, es que yo, ahora sí, mirando los coeficientes estimados, puedo decir que x2 explicando la variabilidad de y, ¿sí? Bien, podríamos decir que es también la que está detrás de una mayor proporción del r cuadrado, ¿sí? ¿Cómo podrían sacar eso? Pueden hacer 5,6, por ejemplo, dividido 5,6 más 3,8, que serían los dos coeficientes sumados. Entonces, ¿qué proporción representa 5,6, ¿sí?, sobre la suma de los dos, 5,6 y 3,8, 89? ¿Sí? Eso me da la proporción del modelo explicada por x2 solamente. Sería como la parte del r cuadrado explicada por x2, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lógico, ¿no? Es simplemente este 5 dividido la suma de 3,89 más 5. Bueno, son cositas para reportar resultados. Tal variable tiene más peso, explica tal proporción del r cuadrado, etc. Es interesante eso a nivel práctico. Otra cosita, ¿cómo se interpreta estos efectos 3,9 y 5,6? Fíjense que estos valores son lo que varía la variable y, ¿sí?, que está medida en pesos. Entonces son pesos, básicamente. ¿Cuántos pesos aumenta la variable y, que pueden ser salarios o precios, cuando x1 aumenta en un desvío estándar? ¿Por qué significa que la variable x estandarizada aumente en 1? ¿Sí? Si es una variable estandarizada, al moverse en una unidad, cualquier variable estandarizada se mueve en una unidad y se está moviendo en un desvío estándar. ¿De quién? De x, de x1, de la variable subyacente. Entonces, si esto se interpreta como siempre, como el efecto sobre y en 1, el regresor x1, y el x1 está estandarizado, implica que es lo que se mueve y al variar x1, la variable subyacente, en un desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar de x1 lo pueden calcular también con la muestra, ¿no? No hay ningún problema. Es lo que calculamos acá en el square root de varianza de x1. Si lo corren, si quieren, a 1,02. Ya era bastante cercano a 1, el error estándar por lo menos, pero no 1, no exactamente igual. Y el square root de 2, esta sí iba a ser más grande, ¿no?, porque era mucha más varianza la que tenía. Perdón, creo que hice 4. Sí, 4. Bueno, son estimaciones de los desvíos acá que pusimos. 4 y 1 en el R normal estándar, ¿no? Básicamente son estimaciones no salen igual porque estamos usando una muestra nada más. Bueno. Otra opción que tienen es regresar la y estandarizada contra las 2x estandarizadas. Eso les va a dar otros coeficientes, ¿sí? Otros coeficientes, de hecho les va a dar bastante chicos. 0,46 y 0,66, ¿sí? De vuelta, fíjense que tiene mayor peso que esta, o sea, vale para decir que esta es más importante. Una cosa, fíjense que si dividen, si hagan la prueba, dividan, por ejemplo, estos coeficientes de x2, 5,6 sobre 3,9, les tiene que dar igual que la división de estos respectivos coeficientes. 6,6 haciendo
Bien. Este 4,63 y este 6,60. Bueno, ahora estamos en el mismo mundo que acá, que el anterior, nada más que ahora la variable y también la realizamos, ¿sí? Acá. Entonces, ¿qué significa? Bueno, es cuántos de cuando x1 aumenta en u desvío estándar, ¿ya? O sea que era 0,46, que es más o menos 0,5, medio desvío estándar. Entonces podríamos decir, bueno, la variable y se mueve en medio desvío estándar, o sea, 0,5 desvío estándar, no varía en un desvío estándar. Está muy bueno porque de cada una variable sentimos, bueno, cuando una variable se mueve en un desvío estándar, la otra se mueve en tantos desvíos estándar. Es como, y sabemos que un desvío estándar es una medida universal, ¿no? Por ejemplo, una variable normal, si vos te vas dos desvíos estándar a la izquierda y dos desvíos estándar a la derecha, cubrís siempre un área bastante grande. Creo que era el 96% de la probabilidad, ¿no? Que está debajo de la campana. Bueno, está bueno en ese sentido hablar de desvíos estándar, además porque es una medida que homogeniza la variabilidad, ¿sí? Si dos variables se mueven en un desvío estándar, quiere decir que se movieron en magnitudes relativas según sus unidades de medida, ¿sí? O, digo, se variaron en forma homogénea, ¿no? Las dos. Una se puede mover en pesos y otra en horas, en tiempo. Bueno, es difícil relativizar el tiempo y la hora, excepto que yo estandarice y diga, bueno, me moví un desvío estándar de tiempo y un desvío estándar de pesos, ¿no? Por ejemplo. Bien, y por último les queda... bueno, esto es lo que les dije, ¿no? Que los ratios, acá simplemente hace el ratio de los dos coeficientes en los dos casos, ¿sí? Los dos modelos estimados. Ven que el ratio de coeficientes, que les dije que hagan la prueba, que acá ya está hecho, no queda exactamente igual. ¿Está? Bueno, acá les dice bueno, esto no es tan... Esto es simplemente para ver que notar les dice que es estandarizado, la regresión es a través del origen. No vimos regresión a través del origen, pero la regresión a través del origen es la que yo le obligo a la recta de regresión que pase por el origen de los ejes, ¿sí? Por el eje Y y el eje X. Eso lo vemos acá, que fíjense que la ordenada, el intercepto, es 0. Esto es 0. E a la 0. Cuando usamos Y estimada, ¿no? Sucede eso. Y le dice, bueno, acá le dice cómo hacer en R para exigirle al modelo que pase por el origen, es decir, que no estime el beta 0. Lo que le estamos diciendo ahí es que cuando queremos que pase por el origen la recta de regresión, tenemos que hacer que el beta 0 tome el valor 0. Y eso se hace con el R, es decir, excluirlo del modelo. Lo sacamos del modelo. Y eso se hace en el R, en el mismo comando LM, al final se le pone -1 y ahí excluimos el intercepto. Ven que ahora no está solo x1 y x2, ¿sí? El intercepto que estaba antes no está. Pero como era 0, fíjense que no me cambia las 3 y 6, 67, ¿sí? 4, 6, 3 y 6, 67, o sea, no cambia, porque prácticamente era 0 acá el coeficiente, así que lo pongo directamente 0 y listo. Pero esto porque yo sé que esta regresión con I estimada pasa por el origen en la población, a nivel poblacional. Es decir, que si quiero aproximar mejor lo poblacional, ¿no? Igual lo aproxima muy bien. Eso es lo bueno de MSO, cuando el beta 0 es 0 y te lo pone muy cercano a 0, o sea, lo que sí, no sé nada. La última opción es simplemente regresar Y estimada contra x1 y x2, ¿sí?
Esto, bueno, esto es lo menos útil quizás, porque acá sigo sin saber qué variable x1 o x2 es la que tiene mayor efecto, porque tienen varianzas distintas, ¿sí? Lo único que gano acá es betas. Acá estos betas, ¿ven? Estos betas van a ser cuántos desvíos están cuando x1 y x2 varían en una unidad, no en un desvío estándar de su medición original, peso, tiempo, lo que sea. Si acá plotean contra x1, la y, perdón, estandarizada contra x1, van a ver que la variable y está centrada en 0. Acá se pasa una recta en 0, coincide con la media de y, ¿sí? Y la x1 está en sus unidades de medida normales, ¿sí? Bueno, si quieren pueden graficar también y contra x1 y ver también cómo se centra x, etc. Lo importante acá es ver que la ordenada al origen va a estar por acá, ¿sí? En realidad el origen va a estar en 0, ¿sí? Pero en realidad es cuando estandarizo todo, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que pasar a lo que es, bueno, esto es un poco lo que dijimos, ¿no? Los coeficientes estimados indican en cuántas deviaciones estándar varía y en un desvío estándar. ¿Está? Ahora, el tema de formas funcionales. Acá vamos a ir rápido porque vamos a centrarnos en las cosas que no dijimos hasta ahora, pero ya dijimos que se pueden tomar logaritmo natural, usar formas cuadráticas, y esto es lo nuevo, usar interacciones entre variables, ¿sí? Así que en eso nos vamos a centrar bastante más. Bueno, el tema de logaritmos lo paso porque ya lo vimos, ¿no? El modelo log-log, nivel y nivel log y cómo se interpreta. Esto quizás es un poco más interesante. Los modelos log, les dice, son invariantes ante cambios de escala en las variables. Es decir, que si tienen precios medidos en dólares y lo pasan a pesos, ¿sí? Ese cambio no ejerce ningún efecto en los coeficientes estimados en el modelo, si el modelo es log-log, por ejemplo, o log nivel y la variable que cambia la unidad de medida de dólar a peso es la variable i. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando tienen una variable i, por ejemplo, medida en dólares, y la transforman a pesos, la están multiplicando por una constante, ¿sí? Y la multiplicación de constantes, ¿a qué es igual? Piensen el logaritmo de un producto, ¿sí? De una constante por una variable, igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, ven que por más que yo multiplique una variable por una constante, luego al aplicar logaritmo, se separan logaritmo de la constante por logaritmo de la variable. Y el logaritmo de la constante, al no variar, va a parar a la ordenada al origen, al beta 0. Es decir, que el coeficiente de la variable se estima de igual manera que no, de si no hubiesen tomado logaritmos, ¿se entiende? O sea, no afecta cuando tiene un modelo log, cuando estiman un modelo log, que le cambien la unidad de medida a i, ¿sí? Si es i a la que toman el modelo, el logaritmo, ¿no? O a una variable x cuando también le toman logaritmo a x, ¿sí? No les hace ninguna modificación. O sea, no les produce estos cambios que dijimos acá, transformar en los datos, ¿no? No les produce, porque el logaritmo cancela eso. Lo único que cambia es la ordenada al origen. La ordenada al origen sí es lo único que cambia del modelo, porque esas transformaciones van a parar a la ordenada al origen. Bueno, algo tampoco es muy relevante porque esto, ¿no? En la práctica lo hacen y listo, se dan cuenta que es así, ¿no? No van a cometer un error por hacer eso. O sea, pueden hacer la transformación si quieren aplicar log, les va a salir lo mismo y listo. O sea, no es que van a cometer un error, ¿no? Bien. También es útil el logaritmo porque provee un estimador directo de la elasticidad, ¿sí? Esto ya lo vimos. Yo, si quiero aproximar una elasticidad en forma directa, estimo el modelo log-log, ¿sí? Este modelo, log de y, log de x. Y beta 1 se interpreta como una elasticidad, ¿sí? Otra cosa, para los modelos con variable i positiva,
la distribución condicional de y condicionada a las x suele ser heteroscedástica. Bueno, digamos, en muchas aplicaciones que hay heterocedasticidad, ¿sí? O que hay mucha asimetría en la variable, en el regresor y, ¿sí? Puedo usar el logaritmo porque, ¿qué sucede? El logaritmo lo que hace es reducir la simetría como la heteroscedaticidad, ¿sí? Eso vamos a verlo ahora en R. Y luego les dice que la distribución del logaritmo de y es más concentrada, lo cual atenúa el efecto de variables de outliers o variables atípicas, o variables muy grandes o variables muy chicas. Bueno, vamos a ver eso, vamos a ilustrar eso en el R. Comencemos creando una variable x con un set C. Fíjense que la variable x es una f de Fisher, ¿sí? También la pueden crear como una log normal. Ah, no, esto es una exponencial de una R logis. Bueno, sí, la logística es como la normal, así que es lo mismo. Pero bueno, sí, son distribuciones, la f de Fisher como la exponencial o log normal, es son variables asimétricas, que esa es la idea. Vemos que creamos x como una variable muy asimétrica con valores positivos. Eso es necesario para que poder tomar logaritmo natural. Fíjense que el histograma de esta variable, de esta misma variable x, pero con logaritmo, ya me queda algo más simétrico, ¿sí? No es perfectamente simétrico, pero se simetriza. Y esto es más probable que cumpla el supuesto de normalidad. Por eso es útil el logaritmo. Sobre todo cuando tienen muestras chicas que ven que la variable es asimétrica, la toma del logaritmo la hace simétrica. Y estarían más cerca del supuesto de normalidad, pero bueno. Ya dijimos que eso depende de los residuos, no de la variable y. Puede ser que quitando el efecto de todas las x, ustedes logren simetrizar los residuos, y no necesitan aplicar el logaritmo, ¿sí? Ven que saber esta cosa está bueno porque por ahí no hacía falta aplicar el logaritmo, por ahí están aplicando el logaritmo a una regresión y les complica la vida el logaritmo porque después no quieren predecir la variable y están prediciendo el logaritmo de y, ¿sí? Entonces por ahí después tienen que hacer una transformación para que eso sea válido, que está en Boolean también, pero es una aplicación de balde porque si es que aplicaban el logaritmo para simetrizar los residuos, por ahí no hace falta, pues por ahí ya los residuos, al hacer la regresión, ya quedan simétricos o cercanos a normales, ¿sí? Ahora, si no quedan los residuos simétricos, bueno, pueden probar con logaritmo de y para ver si así sí los residuos quedan más simétricos o más parecidos a la normal, ¿no? Pero por eso no tienen que seguir formulitas, los libros, le dice tomar esto por esto, pero no, chequeen las cosas, ¿sí? Chequeenlas, a ver si hace falta tomar ciertas medidas o no. Otra cosa es ponerle log porque quiero estimar una elasticidad, ¿sí? Lo que importa es guiar los modelos desde la teoría, desde lo que yo quiero estimar, ¿sí? Y obviamente controlando que se cumplan las propiedades estadísticas, pero que las decisiones primero la tome la teoría económica y después la si hagamos el plot primero de x contra x, ¿sí? Esto es simplemente para ver cómo cambia el logaritmo natural a la variable x. Esta es x contra sí misma, con los límites arreglados para que me quede ahora otro gráfico que voy a incluir acá bien. Y acá le agrego x contra el logaritmo de x, es para ver la diferencia. El mismo soporte x, pero acá gráfico en el eje y, la propia x para que me quede una línea recta de 45 grados, bueno, 45 medidos en las mismas escalas, digamos. Y esto es el logaritmo. Ven que está mucho más concentrada la variable medida en el eje y, el logaritmo x está mucho más concentrado acá, por más que yo me vaya a 12, me da un valor acá bastante bajo del logaritmo de x. En cambio 12 me da acá 12. ¿Está? O sea que por eso reduce atípicos, observaciones atípicas se reducen con el logaritmo. Fíjense qué pasa cuando tienen una variable x que produce una heteroscedasticidad en y. Acá hago la variable x, luego creo un error heteroscedástico, ¿sí? Bien heteroscedástico,
y genero la variable y. Y si hago la regresión de y contra x, esto no cumple el supuesto de homoscedasticidad. Fíjense cómo queda el plot de x contra y. ¿Sí? Claramente acá, a medida que aumenta x, aumenta mi varianza del error. ¿Sí? Pero fíjense cómo queda ahora, lo hago en otro gráfico, si hago el logaritmo de y, si grafico x contra el logaritmo de y, o sea, tomo el logaritmo ahí, para que, acuérdense que lo que es heterocedástico es el error está dentro de y. Generé y en forma heterosedástica con el error. ¿Sí? O sea que le tengo que tomar logaritmo natural a y. ¿Ven? Se reduce mucho más el problema de heterocedasticidad. Se reduce, no lo elimina, ¿no? Acá veo que en esta zona tiende a haber mayor varianza del error que en estas zonas. ¿Está? Pero se atenúa respecto de, por ejemplo, de un grafo. Vamos a hacer así y así. Se atenúa porque acá, comparando esta variabilidad que está por acá con esta que está acá, ¿sí? Es mucha diferencia y muy sistemática, ¿no? Bueno, acá les dice que hagan una tarea que generen un modelo de regresión de y contra x en forma cuadrática, con un máximo. Bueno, esto en realidad es una tarea que tiene que ver con algo que todavía no vimos acá, pero es encontrar un máximo o una función cuadrática, un efecto cuadrático estimado. ¿Pero qué es esto que viene acá? Esto, modelos cuadráticos, ¿sí? O sea que todavía no lo comento. Antes que eso, vamos a ver unas reglas para la práctica. ¿Qué tipo de variables pueden tener forma logarítmica? Se pueden transformar. Lo típico es montos de dinero que deben ser positivos, y típicamente para valores grandes de dinero, de montos de dinero, precios de autos, de casas, se pueden tomar logaritmos, son montos grandes. Variables medidas en cifras muy grandes, ¿sí? Eso es lo mismo que dijimos. ¿Y qué otro tipo de variables no se usa el logaritmo? ¿Sí? No se suele usar porque por ahí distorsiona, o no hace falta o distorsiona la interpretación. Variables medidas en años, si no son muchos los años, ¿sí? Años de edad, por ejemplo, no se tiende a tomar logaritmo. Y variables que son proporciones o porcentajes, ¿sí? Porque ya son proporciones o porcentajes, se mueven entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Estas meterles logaritmos como que dificulta la interpretación, o sea, se puede, no hay reglas, estas son reglitas prácticas, digamos, usuales, no es prohibir, no te prohíben hacerlo, ¿no? Prohibido no hay nada en este sentido. Bueno, los modelos cuadráticos ya lo vimos, lo único que tenemos que agregar acá es dos cositas. Una, cuando estiman el modelo, fíjense que el efecto de la variable x que está acá elevada al cuadrado y no elevada al cuadrado, en dos regresores está la misma x, nos queda este efecto beta 1 más 2 veces beta 2 por x2, ¿sí? Es como la derivada de esto, derivo con respecto a x, y me da esto. Entonces, todo esto es el efecto marginal. Entonces, yo quiero saber cuánto afecta ahí una variación de x dada, puede ser 1, tengo que multiplicar esa variación por este término. Y este término obviamente va a depender del valor de x de partida. Eso está bueno porque entonces el efecto marginal cambia según el efecto de x del cual yo parto para tomar la variación, ¿sí? Si ustedes quieren estimar un efecto promedio, lo que pueden hacer acá es usar la media de x. Creo que eso ya lo vieron en la práctica. Entonces estiman un efecto promedio, reemplazando x por x promedio en la muestra, ¿no? Y listo. Esta es digamos, sería la derivada. Y lo que agregamos nuevo es simplemente, bueno, acá simplemente les dice que si beta 1 es positivo y beta 2 es negativo, lo que van a estimar es una curva primero decreciente y después decreciente y después se puede ser negativa. Es decir, como una montaña, ¿no? Una montaña, o una parte de la montaña, ¿no? En cambio, si tienen al revés beta 1 negativo y beta 2 positivo, lo que están estimando es un valle, ¿sí? Una depresión que después baja y sube, ¿sí? O una parte del valle, o una taza, sería una U invertida o una U, por ejemplo, o parte de una U. Pero lo interesante acá es que les da una formulita, que es una pavada, porque ustedes cómo encuentran un punto máximo, si crean una montaña, ¿no? Una U invertida
o cómo encuentran un punto mínimo en una taza o un valle. Bueno, con la primera derivada. La primera derivada igual a 0, es una condición de primer orden para minimización o para maximización. Encuentran, o sea que sería esta derivada igualan a 0 y despejan el valor de x que cumple con que la derivada sea 0. Una pavada que ustedes ya manejan y les da esta formulita, ¿no? ¿Sí? Igualando a 0 esto, despejando x, ¿sí? Les da esto, o sea, es muy sencillo. Y lo mismo para un punto mínimo. ¿Sí? O sea, y esto es lo que les pide el R, hagan eso, o sea, hagan un modelo de regresión que les dé una U invertida o una U y encuentren el punto máximo y mínimo con la formulita, ¿no? Con las formulitas. Y vean a ver si lo aproximan bien, etcétera. Respecto al verdadero, por ejemplo, ¿sí? Pueden ver, a ver, en qué valor de X realmente el DGP, van a hacer un DGP ustedes para generar un modelo como este. Y van a ver el DGP verdadero, pueden aplicar la formulita esta para ver con los beta 1 y beta 2 verdaderos, a ver cuál es el verdadero punto de inflexión, y lo comparan con el estimado con una muestra, calculan los betas estimados y aplican la formulita, por ejemplo. Eso de tarea, ¿no? Bueno, ahora tenemos que pasar a lo más importante que dijimos que son los términos de interacción, ¿sí? Los términos de interacción, esto presten atención porque es muy útil. Lo que es muy parecido a esto que vimos acá, el efecto cuadrático. Fíjense que acá en el cuadrático tienen x, el nivel y la misma x pero elevada al cuadrado. Esto es como poner x multiplicado por x por x, ¿sí? Y obtienen este efecto marginal que depende, o sea, es no lineal, no es constante, es variable, es una línea recta que depende de x. Bueno, lo mismo pueden hacer, pero pensando en lo siguiente. En vez de que el efecto marginal dependa de la propia variable de la cual yo estoy derivando, ¿sí? La propia x, o sea que el efecto dependa del nivel de x de partida, podría depender de otra variable distinta, ¿sí? O sea, el efecto marginal de x1 depende del nivel de x2 que tenga la persona, ¿no? Yo ver, bueno, ¿cuánto afecta a mis años de educación, a mi salario? Bueno, eso puede depender del nivel de antigüedad que tengas, ¿sí? O de experiencia, ¿está? Como la educación puede depender, el efecto de educación puede depender de la antigüedad, por ejemplo, o del sector en que se trabaja. Bueno, todo eso se puede modelar con una interacción. Entonces, en vez de poner un efecto cuadrático, acá como en el cuadrático, con la misma variable, x1 por x2. Como dijimos que este término cuadrático podría ser x1 por x1, simplemente poner x1 por x2, que es esto que está acá, ¿sí? x1 es una variable, años de educación, x2 es experiencia, por ejemplo, y x1 por x2 es la interacción. ¿Está? Entonces, ahora fíjense que si derivan y con respecto a x1, por ejemplo, esto que está acá, en diferenciales, les queda beta 1 más beta 3, o sea, beta 1 más el coeficiente del término de interacción, pero por x2. O sea, es de derivada sencilla. Fíjense cómo el efecto marginal que tiene x1 ahora depende del efecto del beta 1 de x1, pero también depende del valor que tenga x2, ¿sí? Cuando yo evalúo el efecto marginal de x. Es decir, si soy un trabajador y estos años de experiencia, bueno, el efecto años de educación va a depender del nivel de años de experiencia que tenga la persona, ¿sí? Podemos suponer que a menor experiencia el efecto de educación es menor y a mayor experiencia el efecto de educación es mayor, podríamos suponerlo. Bueno, ejemplos de eso es ese, ¿no? De educación y experiencia. Bueno, a ver, algo se pueden preguntar ustedes. Che, ¿necesito que las variables x1 y x2 estén correlacionadas para que tenga sentido esto? Bueno, la respuesta es no.
No. En el ejemplo este de años de educación y experiencia, puede que estén correlacionadas, ¿sí? Porque el tipo a mayor año de experiencia puede ser simplemente porque tengan, obviamente tiene mayor edad. La gente con más experiencia tiene más años, más años de edad. Si tiene más años de edad, tuvo más tiempo para capacitarse, para tener más educación, ¿sí? Entonces, puede haber correlación entre estas variables, ¿sí? Y eso, pero no tiene nada que ver eso con que haya una interacción. A eso voy. Acá claramente hay correlación y puede haber interacción. Es lógico que lo haya. Ahora, pensando en un ejemplo de dos variables que no tengan correlación y que sí tengan interacción, también se puede pensar. Por ejemplo, supónganse que x1 mide la productividad de la tierra. Ustedes están estudiando producción agrícola, ¿no? Y es el rendimiento por hectárea. X1 es una medida de la productividad de la tierra, del predio, de una hectárea que toman como muestra en un predio. Tienen muchos predios. X2 es la temperatura, supongamos que una variable, o la humedad de la tierra, o la humedad ambiente, las lluvias, alguna variable climática, a eso voy, que siempre es relevante para ver el rendimiento. Y fíjense que están poniendo una interacción. ¿Por qué? Porque si justo te llueve en un nivel óptimo, justo en tu tierra, en la tierra que es más productiva, tenés un shock positivo, ¿sí? Si justo no te llueve o te llueve de más en la tierra que tiene poca productividad, vas a tener un shock negativo. Bueno, shock me refiero a que va a tener un efecto negativo, no fuerte. Y cualquier combinación en el medio es un efecto sin promedio, ¿no? Entonces vemos cómo el efecto, por ejemplo, de la temperatura o de las lluvias va a depender de, bueno, cuán productiva o no productiva sea la tierra. Que sea una tierra más productiva, se banque una mayor sequía, ¿no? Y una tierra menos improductiva no se banque la sequía en cuanto a rendimientos, ¿no? A eso me refiero. Le impacte más o le impacte menos dependiendo de eso, la fertilidad. O al revés, yo no soy agrónomo, pero por ahí un agrónomo podría decir, bueno, el efecto de la fertilidad depende de cuánta humedad haya que prepare los nutrientes de la tierra para que sean absorbidos, ¿no? Entonces, hay una interdependencia, una interacción, una potenciación para bien o para mal de las dos variables, o sea, para más productividad o para menos productividad, a eso me refiero. Bueno, es un ejemplo y fíjense que no están correlacionadas. O sea, que te llueva o no te llueva justo en tu parcela, en una parcela de un departamento del Chaco, es una variable aleatoria. O sea, no va a depender de que justo tu suelo sea el más productivo. Hablando de una zona con el mismo clima, más o menos con el mismo clima, ¿no? El interior del Chaco, de Corrientes. Alguna zona que siempre llueva más o menos parecido. Bueno, hay zonas que justo no te va a llover menos que en otras, adentro del departamento, y te va a afectar. O sea, pero es una variable aleatoria. Uno ve las mediciones de lluvia y de fertilidad del suelo donde llueve y no va a haber correlación sistemática, ¿no? Bueno, eso es como ejemplo. Para ilustrar esto, tienen en el R esta parte de los términos de interacción, ¿sí? Bueno, esto vamos a ir un poco rápido porque la verdad que no es muy novedoso. O sea, es básicamente crear dos variables, x1 y x2. Acá están independientes las dos, no correlacionadas, digo. Crean U y hacen una regresión ahí con coeficientes 4 de x1 y 4 de x2, ¿sí? ¿No? Y 1 de la interacción. Venga, acá crean algo que no están correlacionadas las dos y existe una interacción, ¿sí? Bueno, algo interesante para ver acá es que si hacen el modelo sin la interacción, fíjense que quieren estimar el efecto de x1 y de x2, ¿no? Pero omiten la interacción. Bueno, si hacen todo eso, hasta ahí, van a ver algo interesante. Fíjense que estiman mal los efectos de x1 y x2. ¿Sí? Estiman mal. ¿Pero por qué estimaron mal? Porque cada efecto x1 y x2 está captando el efecto de la variable omitida, de la interacción, ¿sí? ¿Ven? Que es positivo. O sea que al captar una parte x1 y otra parte x2, haciendo sus coeficientes igual a 5 y pico, están captando la falta de este efecto. De hecho, el R cuadrado, fíjense que es alto, ¿sí? 0,824.
Y si, en cambio, si hacen la interacción, si crean la variable de interacción y la incluyen en el modelo, esta sería la forma de crear la variable de interacción. En Stata es simplemente multiplicando las dos variables. Generan una variable con el comando generate y una nueva variable que multiplica las otras dos que tienen en la base. Bueno, si hacen la regresión van a ver que acá estiman mucho mejor los efectos individuales, que son 4 y 4, estiman más o menos 3, 8 y 3, 9, y estiman muy bien el efecto de interacción. Pero fíjense que el coeficiente de determinación es apenas más alto, 0,835 y acá 0,824, ¿sí? ¿Por qué se dio eso? Bueno, este es un ejemplo de lo que les pregunté en el examen, ¿sí? Que hagan un modelo cuya variable omitida, ¿sí? Ayude, o sea, cuyo el DGP sea de tal forma que la correlación de la variable omitida sea de tal forma que les ayude a predecir bien, o sea, que se pierda poco ajuste al omitirla. ¿Por qué? Porque la variable omitida está correlacionada positivamente con ambas y afecta positivamente a I. O sea que si yo lo omito, el efecto de esa variable se mete adentro de las otras dos positivamente. Entonces termina mejorando, no haciendo perder tanto ajuste. Eso no se daría en caso de que este 1 fuese negativo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, era simplemente eso. Ver que en realidad el término interacción, a ver, para que quede una moraleja, esto, una enseñanza para la práctica, me ayuda a refinar el pronóstico de determinados casos, ¿sí? Pero como ven, no siempre me va a generar un mayor R cuadrado. A veces sí, ojo, no se guíen por el resultado que no me aumentó mucho el R cuadrado. Eso se dio porque el efecto de la interacción es chico, es pequeño, respecto a los efectos de X1 y X2. Si yo le pongo acá más efecto a la interacción, seguramente voy a tener un R cuadrado más distinto. Si le pongo 3 de efecto, por ejemplo, y corremos todo, me queda, sin el término de interacción, me queda un R cuadrado 0,884 y con el término de interacción me queda 0,92. ¿Sí? Ahora sí hay diferencia. ¿Está? Ahora sí hay diferencia. Porque claro, un efecto tan grande sí ya hace una diferencia si yo la omito, porque la correlación, ven que acá estimo bien los valores de 4 y de 3 acá, pero acá estimaba 8, ¿sí? Esta compensación que me produce al omitir esto, se mete el efecto de la interacción en estos dos, pero no me alcanza a compensar la pérdida total de la, digamos, de la omisión, ¿no? Bueno, y esto es simplemente para ver cómo también hay que tener cuidado, esto también está bueno para la práctica, si ya tienen problemas de multicolinealidad en la muestra que les hacen perder eficiencia, porque tienen un tamaño muestral chico, supónganse, entonces la inclusión de interacciones es complicado. ¿Por qué? Acá tienen la ilustración, ¿sí? Correlación entre x1 y su interacción con x2, 0,68. Correlación de x2 con su interacción con x1, 0,65. ¿Sí? O sea, van a exacerbar la multicolinealidad, o sea, igual que el término cuadrático. El término cuadrático también se correlaciona con la misma variable en nivel, la parte no cuadrática del término. Así que bueno, eso a tener cuidado, ¿sí? Porque la inclusión de interacciones puede perjudicar eso. Y acá tienen lo mismo, háganlo ustedes, pero con x1 y x2 correlacionadas. Y acá no hay demasiado que decir. Acá simplemente les agrega un efecto poblacional para ver el estimado, o sea, no es mucho lo que les dice acá. Así que vamos, eso miren ustedes. Para terminar, vamos a ver el R cuadrado ajustado, ¿sí? El R cuadrado ajustado. Bueno, el R cuadrado ajustado les dice que esto simplemente es una transformación del R cuadrado común de tal forma que se penalice la inclusión de nuevos regresores. ¿Por qué? Ustedes ya saben que el R cuadrado siempre aumenta cuando aumentamos regresores, ¿sí? Aunque sea muy poquito. Entonces, para
penalizar esa situación y que no siempre la inclusión de variables, incluso irrelevantes en el modelo, me aumente el R cuadrado, pueden usar el R cuadrado ajustado, ¿sí? Que simplemente es, el R cuadrado común sería hacer 1 menos esta suma de residuos al cuadrado dividida la suma total de cuadrados de la variable i del regresor, ¿sí? Acá lo que hacen es dividir el numerador, la SRC, por n menos k menos 1 y la STC abajo por n menos 1. Lo que están haciendo es una corrección del sesgo, ¿sí? Fíjense que si ustedes quisiesen estimar, por ejemplo acá abajo, la suma total de cuadrados de la variable i dividido n menos 1 es un estimador insesgado de la varianza de i, Y esto sería la suma de residuo al cuadrado, que es la varianza, la suma de los residuos, de los errores de los residuos y el modelo al cuadrado, dividido n menos k menos 1, esto ya lo usaron ya para estimar la varianza del error. O sea que esto es una fórmula de la varianza del error, ¿sí? Y fíjense que corrigen obviamente los grados de libertad de los parámetros estimados para obtener los residuos, ¿sí? Entonces, acá ven que cuando aumenta el modelo, aumenta este valor de k, por lo tanto resta a este valor que está dividiendo la suma de residuos al cuadrado. Es decir, que cuando se reduce esto, ¿sí? Este término termina aumentando, ¿está? Y yo le resto un valor mayor a 1. ¿Sí? O sea que perdón, no dije mal. Cuando aumenta k, está restando, o sea que todo este número disminuye. Al disminuir, divido por algo más chico a SRC, por lo tanto agrando la suma de residuos al cuadrado. Y agrando todo este término. Entonces, le resto al 1 algo más grande, por lo tanto achico el R cuadrado. O sea, penalizo. A mayores variables en el modelo, se me achica el R cuadrado por esa vía. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál otra vía hay cuando yo agrego regresores al modelo? Que se me achique la SRC, ¿sí? Si los modelos que yo agrego, si las X que yo agrego al modelo son relevantes, van a reducir al residuo, la variabilidad del residuo. Por lo tanto, la suma de residuo al cuadrado va a ser menor. Ahora, si son irrelevantes o muy poco relevantes, ¿sí? la van a reducir pero muy poquito. Y este efecto, ¿sí? De reducir o sea, el numerador se va a reducir menos que el denominador, o sea que voy a terminar perdiendo R cuadrado. O sea que puedo perder o ganar R cuadrado según las variables, las k'ésimas variables que agrega el modelo, sean o no relevantes explicando i y saquen variabilidad al residuo, ¿sí? Bueno, esto es parecido a cosas que explicamos antes, digamos, de la regresión múltiple, etcétera, y de la precisión de las varianzas en regresión múltiple. Discusión parecida que ya tuvimos. Bueno, así que lo puedo escribir así. Fíjense que acá queda bien explícito que el numerador es la varianza del error estimada y el denominador sería la varianza de i. Podría ser sigma cuadrado sub i del regresor, ¿sí? Bueno, acá dicen que se puede mostrar que ese R cuadrado ajustado es igual a esta fórmula, que bueno, acá muestra cómo se penaliza la inclusión de variables a través de k, pero bueno, no hace falta, acá ya lo explicamos. O sea que de alguna manera este R cuadrado castiga las adiciones de regresores, ¿sí? Por una vía lo castiga, sobre todo si no aportan poder explicativo al modelo. Ahí sí el R cuadrado ajustado termina cayendo en vez de aumentar. Se dan cuenta que ese es lo principal. Este ajuste permite que si las variables que yo incluyo en el modelo no explican tanto, el R cuadrado ajustado pueda reducirse en vez de aumentar siempre, como el R cuadrado común. Entonces, dice, a través del R cuadrado ajustado es posible comparar el ajuste de dos modelos que tengan la misma i, ¿sí? O sea, a igual regresor, dos modelos distintos con diferente número de variables pueden comparar el R cuadrado ajustado, ¿sí? Para ver cuál ajusta mejor. Pero no es correcto usar ese R cuadrado ajustado para comparar modelos con diferentes i. Por ejemplo, la i en nivel versus la i en logaritmo. Esto ya vimos también. Dijimos ya que no era válido ver los R cuadrados comunes también para ver esta diferencia. Tampoco se puede hacer con el R cuadrado
ajustado, ¿sí? Bueno, y para cerrar el video, vamos a hablar de algo que ya dijimos, que era no preocuparse tanto por el ajuste del modelo. Esto de querer, bueno, voy a incluir más variables para mejorar el ajuste. O sea, la inclusión de variables tiene que responder a otras cosas, a teorías económicas para aislar un efecto ceteris paribus o para predecir bien, pero no necesariamente tiene que ser un objetivo en sí aumentar el R cuadrado. Y sobre todo es esto, ¿no? Si la teoría económica claramente predice que una variable pertenece necesariamente al modelo, conviene dejarla. Esto es lo que decíamos, ¿no? Y esto también es importante. No debemos incluir una variable que obstruya la estimación correcta del efecto de nuestro interés. Por ejemplo, recordar la interpretación ceteris paribus del análisis de regresión. O sea, esto tenía que ver con si yo tengo un canal de causalidad entre una variable x, x1 que me interesa ver su efecto, y la variable y, ¿sí? Y tiene todo un canal causal a través de otras variables, esas otras variables que están dentro del canal causal no deben ser incluidas en el modelo de regresión, porque me rompen el canal causal. ¿Se acuerda que vimos un ejemplo de eso cuando veníamos accidentes de tránsito contra consumo de alcohol, ¿sí? Y decíamos qué efecto, perdón, contra impuesto al consumo de alcohol. ¿Qué efecto tiene un impuesto del consumo, al consumo de alcohol sobre los accidentes de tránsito? Bueno, el canal causal es mayor impuesto, menor consumo de alcohol, menores accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, el consumo de alcohol, que es una variable intermedia en el canal causal, no debe ser incluida en el modelo. No debe ser incluida en el modelo, porque si no estaría estimando el efecto del impuesto al alcohol manteniendo constante el consumo, lo cual es ridículo. O sea, yo meto un impuesto para desincentivar el consumo. Entonces, ¿para qué controlar por esa variable? Necesito dejarla que varíe. Entonces, el canal sería, varía el impuesto, varía el consumo y varía mis accidentes de tránsito, ¿sí? Bien, obviamente si yo me guío por la bondad del ajuste y sin querer pues por ahí incluyo esa variable erróneamente y termino estimando cualquier cosa sin sentido, ¿sí? O diciendo no, la verdad que el impuesto no produce ningún efecto y en realidad puede que sí produzca mucho efecto y estarían dando una mala recomendación de política, obviamente, o sea, porque se obnubilaron con la bondad del ajuste e incluyeron el consumo de alcohol ahí cuando es una parte del canal causal. Bueno, esto que está acá, al final, no lo vamos a ver porque la verdad que no es algo que es súper importante en la práctica. Son como hacer intervalos de confianza para las predicciones, tanto para la esperanza como para un valor dado de ahí. Léanlo, está interesante, pero bueno, por experiencia anterior sé que cuesta un montón que lo entiendan. Tengo muchas consultas de estos, no los veo nunca que lo entienden y cuando les toman los exámenes patinan, ¿sí? Así que y tampoco es algo fundamental de contenidos mínimos ni digamos, algo muy útil en la práctica, ¿sí? Y además se puede hacer bastante fácil. Después, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y para terminar tenemos lo que es el análisis residual, ¿sí? El análisis residual es muy sencillo, como dice su nombre, es analizar los residuos, ¿sí? Básicamente es decir si un residuo es positivo o si un residuo es negativo, ¿está? Entonces le dice, cierta info puede ser obtenida observando los residuos. Por ejemplo, regresar precio de autos sobre sus características, ¿sí? Eso es lo que hicimos en uno de los exámenes que entraron, ¿sí? Teníamos el precio de los autos y teníamos kilometraje, años de uso, si era premium o no. Bueno, hacer la regresión del precio contra todas esas características y luego ver si los residuos negativos grandes, ¿qué estarían indicando? ¿Sí? Estarían indicando que es una buena opción comprarlos, ¿sí? Porque tienen una valoración por encima, una valoración de mercado por encima del promedio, ¿sí? Otro ejemplo sería regresar ingresos promedio de egresados para diferentes universidades, o sea, egresados de diferentes universidades sobre características personales, tipo de empleo, horas de trabajo, sector, todo. Y vemos que si los residuos positivos vemos si los residuos positivos pertenecen a alguna universidad en particular, los residuos positivos grandes, indicarían que esa universidad les da un alto valor agregado al alumno, ¿sí? Porque tiene
un efecto, valor agregado a la universidad. Si esa universidad tiene todos residuos positivos. Por ejemplo, eso también se puede poner poner la universidad como variable, pero bueno, eso vamos a ver en el capítulo siguiente justamente. Así que bueno, lo dejamos acá. Con esto terminamos el capítulo 5 y entraríamos en el próximo video en el capítulo 6. Así que hasta el próximo video.